Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, ya he tomado nota de los presentes hasta las 2:30. Bien, vamos a ver una de las patologías que se presentan con mayor frecuencia y que es una de las complicaciones, como vamos a ver más adelante, una de las complicaciones severas que tiene la colelitiasis, ¿no? La colecistitis aguda, la colangitis o la coledocolitiasis. Por eso que habíamos visto desde un principio, ¿no? Todo lo que es la patología biliar. Y por supuesto, ahora nosotros vamos a ver esta complicación que quiero que tomen mucha atención, ¿de acuerdo? Porque es una patología que debemos reconocerlo inmediatamente, tiene sus características específicas para que podamos reconocer esta patología y por supuesto, con ayuda de los métodos de diagnóstico y del nuevo protocolo que tenemos de acuerdo al consenso de SEMISUG, actualizado al 2016, entonces nos va a ser más fácil. Por lo tanto, vamos a ver en dos partes lo que es la pancreatitis aguda, una que es de forma general, las causas, etcétera, y segundo, la misma presentación clínica, ¿no? Cómo la vamos a clasificar, cómo vamos a reconocer la pancreatitis aguda. Y finalmente vamos a ver el tratamiento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces lo que es la patología de pancreatitis aguda, ¿no? ¿Por qué les digo que es importante? Me hubiese gustado esto hacerlo presencial, pero no sé si es mucha buena suerte que tienen o mucha mala suerte, pero todos los martes nos pasa algo, ¿verdad? En esta ocasión, los famosos bloqueos que frecuentan, ¿no? Ya prácticamente creo que ha perdido toda autoridad la universidad misma, ¿no? Ahora todos los estudiantes no les gusta un docente, bloqueo. No les gusta un director, bloqueo. Creo que siendo personas de universidad, personas que vamos a salir de una universidad con formación, creo que deberíamos ver otras formas de soluciones, pero lo único que hacemos es perjudicar a todos. Bien, entonces les decía por qué es necesario eh, reconocer una pancreatitis aguda, porque la mortalidad cuando se presenta este cuadro clínico es alta, ¿no? Indiferentemente sea de la edad, o sea, sean pacientes jóvenes o de la tercera edad, ¿no? Del sexo femenino, masculino, y ahora jóvenes también. Recuerden que les había indicado que el más pequeño, ¿no? Que ha operado es de 8 años, 12 años ya otro paciente que lo tratamos de pancreatitis aguda y otro paciente de 14 años ya con coledocolitiasis. Vean cómo ha cambiado prácticamente lo que es la 5F. Sin embargo, nos ayuda todavía a nosotros eh, este protocolo de conocer, ¿verdad? La presencia o no de cálculos en la vesícula. Lo primero que tenemos que ver, repasar un poco lo que es la anatomía. Como pueden ver, el páncreas está rodeado prácticamente de grandes vasos, ¿verdad? Eh, siendo un órgano retroperitoneal, por supuesto, tiene una gran vecindad con los grandes vasos, como es la vena porta, la aorta abdominal, ¿no? Tenemos esos grandes vasos que irrigan el mismo vaso, ¿no? Todo ese ramillete de arterias y venas que colindan con el duodeno. Entonces, todo esto hace también por vecindad, ¿no? Puede correr cualquiera de estos vasos y una de las complicaciones severas va a ser una hemorragia aguda, ¿no? Entonces, el paciente puede fallecer de una complicación focal, ¿de acuerdo? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la pancreatitis aguda tiene complicaciones sistémicas, ¿no? Y que son representadas por tres sistemas: el cardiovascular, el pulmonar y el renal.
También tenemos que reconocer que el vaso, diré, el páncreas, ¿no? Tenemos que recordar que tiene dos funciones importantes. Una que es la función exógena, la producción de enzimas, la que nos interesa a nosotros en cirugía, y porque nosotros vamos a tratar de reconocer una pancreatitis aguda, por supuesto, tal vez ya intraoperatoria, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Bien, por favor, presidente, diles que no pueden ingresar al curso, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Percu- Voy a tomar en cuenta, si siguen entrando, voy a tomar en cuenta esos nombres que siguen intentando y sin reclamos, ¿de acuerdo? Doctor, Bien, entonces, como les indicaba, la función exógena que a nosotros nos interesa en cirugía, precisamente por la producción de enzimas, ¿no? Decimos que es una función exógena porque la producción de enzimas, ¿no? Va a ser la secreción hacia el intestino, en este caso hacia el duodeno, ¿verdad? Y dependiendo de cuál enzima, en este caso, miércoles, ya, voy a sacar foto de esto. Dependiendo de cuál enzima va a predominar, ¿no? En la pancreatitis aguda vamos a tener nosotros un cuadro específico, ¿no? Por ejemplo, si es la, la tripsina, por ejemplo, vamos a tener una pancreatitis necrohemorrágica. Si es la amilasa, vamos a tener un edema importante, lo que es del páncreas, por supuesto, que no solamente viene con una producción de enzimas, ¿no? Prácticamente empieza a producir todas las enzimas en una pancreatitis aguda, sin embargo, va a predominar una de estas. Otra función importante es la función endógena, cuando la producción de hormonas, en este caso, ¿no? Secreta al mismo torrente sanguíneo. Por eso se llama la función endógena. Claro, evidentemente a nosotros nos interesa todo esto, pero a nosotros más nos interesa lo que les indicaba la función exógena. ¿Cuál es la definición? ¿No? En muchos congresos y hasta ahora siempre existe uno de los cirujanos que no le gusta, ¿no? Que siga llamándose pancreatitis aguda, precisamente porque vamos a ver en este caso cuál es la misma fisiopatología de lo que es eh, una pancreatitis aguda. Sin embargo, como todos sabemos, según la terminación del latín, pancreatitis, ¿verdad? Nos representa como una inflamación aguda del páncreas, ¿no? Y como les iba indicando, con un grado variable del compromiso de los tejidos regionales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por esa vecindad a los órganos vecinos, perforación al duodeno, al estómago, corroe los vasos, peor si son grandes vasos, ¿verdad? Y que además tiene un diferente grado de compromiso sistémico. ¿Vean? Esto es lo que nosotros tenemos que saber para poder entender, ¿no? Cómo está progresando una pancreatitis aguda. Por lo tanto, se define como un cuadro inflamatorio con obstrucción del flujo pancreático, ¿vean? Lo que les acababa de decir, y la filtración de las enzimas digestivas, ¿no? Todas las enzimas que produce el mismo páncreas, ¿no? Y por supuesto, en el cuadro clínico, lo más importante va a ser un dolor específico y característico, ¿no? Que va a representar a una pancreatitis aguda. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles podrían ser las causas? Vean, en más del 70%, la litiasis biliar, ¿verdad? Una colelitiasis, colangitis, coledocolitiasis, colecistitis. La presencia de cálculos en la vía biliar.
en un 70%, es una de las causas más importantes en el desarrollo de una pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda posalcohólica, ¿no? Que también está entre las causas frecuentes, y por supuesto el traumatismo cerrado de abdomen, ¿no? Cuando sucede, primero, como su nombre indica, un trauma cerrado de abdomen, en una cirugía podemos lesionar el páncreas, ¿no? O finalmente cuando se explora la vía biliar, ¿de acuerdo? Y de esos son las tres principales causas: la litiasis biliar, la posalcohólica y el trauma de abdomen, ¿no? Por supuesto, indicando el trauma intraoperatorio del páncreas y además, ¿no? La posible exploración de la vía biliar. Y tenemos ahí, ¿ven? La litotripsia extracorpórea. Recuerdan que habíamos hablado de otras formas de liberarse de esos cálculos en la vía biliar, en la vesícula específicamente. Una que es la litotripsia extracorpórea, que no lo utilizamos, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos seguramente lo toman en cuenta, ¿verdad? Y sucede la complicación. Complicaciones de una CEPRE o una RCP, es una colangiografía pancreática retrógrada endoscópica, o RCP, que se utiliza más, pero es en inglés, ¿no? Una endoscopía retrógrada colangiopancreática, que al mismo tiempo nos sirve para resolver la pancreatitis aguda sin un tratamiento quirúrgico, ¿no? Es uno de los protocolos que nosotros tomamos. Sin embargo, puede ser también una complicación, puede provocar la misma pancreatitis aguda. Tenemos el trasplante de órganos, hipertrigliceridemia, puede ser infecciosa, drogas, ¿no? Medicamentos en este caso, y puede ser incluso idiopática, vean, incluso en un 25% de los casos, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que recordar, como habíamos indicado en principio, que las causas más frecuentes es la litiasis biliar, la posalcohólica y el trauma abdominal cerrado o el traumatismo intraoperatorio del páncreas. Bien, aquí vamos a explicar lo que es la fisiopatología, es lo que el paciente quiere saber y ustedes tienen que saber también explicar a cada uno de ellos, porque lo primero que quiere el paciente es saber qué es lo que le está pasando y por qué le ha sucedido eso, ¿verdad? Por una parte, cuando ya está cursando una pancreatitis aguda. Por otra parte, ustedes tienen que saber explicar al paciente por qué todos los pacientes portadores de litiasis vesicular, ¿no? Indiferentemente al tamaño, a la cantidad de cálculos, el tratamiento siempre es quirúrgico, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto las complicaciones de la colelitiasis, de la colecistitis aguda, y una de ellas es la pancreatitis aguda por colelitiasis, colangitis o coledocolitiasis, ¿verdad? Bien, si nosotros vemos, ¿no? Repetimos, nosotros tenemos nuestra vía biliar, ¿no? Que está compuesta por el hepático derecho, hepático izquierdo, se unen, forman el hepático común. A esto se une lo que es el conducto cístico, que drena toda la bilis de la vesícula, y de ahí adelante se llama colédoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Habíamos hablado de lo que es la coledocolitiasis, que los cálculos pueden ser primarios, secundarios, ¿verdad? Pueden ser recidivantes o finalmente son residuales, aquellos que pasan desapercibidos incluso durante una cirugía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En presencia de cálculos en la vesícula, si son diminutos, ¿no? Provocan su contracción. Algunos de los cálculos logran atravesar, ¿no? El conducto cístico, ¿verdad? Y a medida que va avanzando, se enclavan en la ampolla de Vater, ¿de acuerdo? Se enclavan en la ampolla de Vater, lo que va a provocar un intenso dolor, ¿no? Es un dolor bien exquisito que vamos a ver más adelante. Se enclava en la ampolla de váter y normalmente, ¿qué es lo que sucede? La bilis que debería ir hacia el duodeno, al tener un stop
en la ampolla de váter provocada por un cálculo, va a existir primero un reflujo de la bilis, ¿no? Por el colédoco al hepático común y a los conductos hepático derecho izquierdo y finalmente al hígado, ¿no? Vuelve la bilis y se vuelve a reabsorber en su forma no conjugada, ¿de acuerdo? No vuelve a desconjugarse ahí en el hígado, como siempre sucede. Y eso es lo que ustedes seguramente en el trabajo de investigación, que es ictericia, ¿no? Metabolismo de la bilirrubina y todo lo que es el hepatograma. Seguramente ustedes ya están aprendiendo y se darán cuenta que una vez que vuelve la bilis por reflujo hacia el hígado, no vuelve a desconjugarse. Es por eso que en el laboratorio vamos a tener una hiperbilirrubinemia a expensas de su fracción directa, ¿verdad? Entonces ya nos está indicando, tenemos un dato importante laboratorial para indicar que este cuadro clínico es de una ictericia obstructiva, por una parte. Por otra parte, ¿qué es lo que va a suceder? Va a existir un reflujo de la bilis hacia el conducto pancreático, ¿verdad? Primero, aumenta la presión intrapancreática, ¿no? Estallan algunos pancreatocitos, liberando las enzimas, ¿no? Lipasa, amilasa, calicreína, tripsinógeno, etcétera. Se liberan por este estallido de las células, por el aumento de la presión intrapancreática producida por el reflujo de la bilis, por una parte. Por otra parte, esta misma bilis, ¿qué va a hacer? Va a provocar, ¿no? O va a estimular la producción de estas mismas enzimas. Por lo tanto, el páncreas, al ser estimulado por esa bilis, va a empezar a producir una gran cantidad, ¿no? De enzimas pancreáticas, ¿no? Y por supuesto, una vez liberada las enzimas pancreáticas por el estallido y por la producción a estímulo de la bilis, ¿no? Esa misma bilis las va a, ¿qué va a hacer? Las va a activar estas enzimas. Estas enzimas se activan en el duodeno con los alimentos, ¿de acuerdo? Porque si no, todos estuviéramos, ¿verdad? Con una pancreatitis aguda, ¿no? Si tuviéramos liberadas y además activadas las enzimas en el páncreas. Entonces, como hay un stop, todas esas enzimas que se han activado con la bilis, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Van a empezar a autolizar al mismo páncreas. En otras palabras, el páncreas se empieza a autodigerir con sus propias enzimas. Y de ahí que el término de pancreatitis, ¿verdad? A algunos no, todavía no les gusta, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque en realidad lo que está sucediendo es una autodigestión del páncreas con sus propias enzimas. Esa es una pancreatitis aguda y es lo que tenemos que explicarle al paciente por qué deben operarse, ¿no? Si tienen cálculos en la vesícula. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda? Por supuesto, con una historia clínica prolija, ¿no? Tenemos que preguntar todo al paciente, los antecedentes personales, familiares, ¿verdad? Por supuesto, patologías biliares, ¿no? Algunos pacientes ya han sido operados, podemos presumir que es una obstrucción por un cálculo recidivante en este caso. Y como les indicaba, en el cuadro clínico va a ser muy específico un dolor en mi abdomen superior, ¿no? Todo lo que es el epigastrio, ¿de acuerdo? Y algo muy característico que va a tener una irradiación hacia la región lumbar, ¿verdad? Y por eso nosotros llamamos esto un dolor en cinturón, ¿de acuerdo? El paciente les dice, es como si como estuviese el dolor por todo en el abdomen superior y parte de la espalda, ¿no? Me está rodeando el dolor, dicen. Por eso llamamos un dolor en cinturón. Algo muy característico, el paciente no va a encontrar una posición que le pueda aliviar el dolor, ¿no? Este paciente está totalmente inquieto, ¿de acuerdo? Entonces se le dice pararse, él se echa, ¿no? Se le dice recostarse, él se sienta, etcétera. Entonces va a estar totalmente inquieto por el dolor.
Inicialmente van a aparecer náuseas, sin embargo, lo más característico es que el paciente va a empezar a vomitar en más de 10 ocasiones. Nosotros tenemos que preguntarle al paciente, ¿ha vomitado? Sí, toda la noche, nos dice, ¿verdad? Y nosotros le proponemos una cifra, ¿no? 5 veces, no más, dice, 8 veces, no más, 10 veces, tal vez más, dice, tal vez así, tal vez más. Entonces ya nosotros catalogamos como vómitos rebeldes en más de 10 ocasiones, que es muy característico en una pancreatitis aguda. Puede estar presente una fiebre, ¿no? Y al examen físico, vean, nosotros incluimos en estos pacientes sí hay que ser mucho más prolijo que en otros, ¿verdad? Aunque con los otros lo mismo. Tomamos la talla, el peso, ¿no? Calculamos el índice de masa corporal, la saturación de oxígeno, pero en estos pacientes tenemos que hacerlo obligadamente. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a reconocer una probable falla orgánica, ¿verdad? Una falla orgánica o una falla sistémica en este caso. Por eso tomamos nosotros, medimos la saturación de oxígeno, ¿no? La frecuencia respiratoria, la presión, etc. En algunos casos vamos a ver nosotros clínicamente, a una simple inspección, podemos ver esa equimosis en la región del ombligo, pero tenemos siempre que hacer concordar con todo lo que nos está presentando el paciente, ¿no? Si es un dolor exquisito en epigastrio, con irradiación a la región lumbar, un dolor en cinturón, con vómitos rebeldes en más de 10 ocasiones y que además el paciente es portador, ¿no? De litos en la vesícula, ¿no? Y que además a una simple inspección nosotros estamos observando o evidenciando ictericia de escleras, por supuesto que ya podemos presumir una pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Corroborando con un laboratorio. Sin embargo, ¿no? Ya en estos tiempos casi no observamos este signo, que es el famoso signo de Cullen, una equimosis periumbilical, o el signo de Turner o de Gray-Turner, ¿no? Esa equimosis en los flancos del abdomen, ¿no? Que presenta una pancreatitis aguda, pero ahora se considera que estos signos son de un pronóstico malo, incluso a mediano plazo, ¿no? Corto, mediano plazo, ¿no? Casi no los vemos, pero tenemos que tomarlos en cuenta por si a alguno, ¿no? Se le puede presentar esta equimosis y lo podemos catalogar de otra forma, ¿no? Pero si tenemos todos los antecedentes que hemos enumerado, por supuesto que estamos tratando con una pancreatitis aguda con un signo de Cullen positivo o el signo de Gray-Turner positivo, ¿no? Que nos está indicando que el pronóstico es delicado en esos pacientes. Podemos explorar el tórax a una auscultación. Por supuesto, vamos a evidenciar una disminución del murmullo vesicular en las bases, ¿verdad? Que nos puede estar indicando una telectasia, un desame pleural, ¿verdad? Que se hace más frecuente en la base izquierda pulmonar, ¿no? En la base izquierda. Entonces ya tenemos un desame, como vemos en la imagen, en la radiografía, ¿no? La parte izquierda del pulmón, la base está totalmente velada, no se nota el ángulo costodiafragmático, por lo tanto podemos interpretar como un desame pleural. Por lo tanto, si es una pancreatitis aguda, aquí ya tenemos una falla pulmonar, ¿no? Una de las fallas sistémicas. En el laboratorio vamos a solicitar los marcadores enzimáticos, ¿no? Como es la amilasa, la lipasa, ¿verdad? En estos casos, por supuesto, la milasa tiene que estar elevado en 4 veces del valor normal y la lipasa en 2 veces, ¿no? Mayor que el valor normal, porque la lipasa y la milasa pueden, ¿no? Incrementarse en gastritis, salmonelosis, etcétera. Por lo tanto, para nosotros un indicador importante va a ser que la milasa esté elevada en 4 veces a su valor normal y la lipasa en 2 veces al valor normal, ¿verdad? Digo solamente valor normal porque tenemos que ver en qué dimensiones está trabajando el laboratorio, ¿no? En el, en el hemograma completo, por supuesto.
tenemos que ver si existe una leucocitosis, ¿no? Si existe o se evidencia un descenso del hematocrito, la glicemia, ¿verdad? Los electrolitos, etcétera. Y, por supuesto, antes, uno de los mayores y más sensibles laboratorios es la amilasa P, la amilasa pancreática. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a utilizar estos laboratorios, aunque, como vamos a ver más adelante, en el consenso de SEMISIUC, se pide otro laboratorio, ¿no? Como es la procalcitonina. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ahí ya no se toma en cuenta la amilasa, lipasa, etcétera, sino la procalcitonina y además el LDH. ¿De acuerdo? Que nos ayuda. Sin embargo, si no contamos, incluso contando con este laboratorio, podemos seguir solicitando la amilasa, la lipasa, para poder evidenciar el inicio o ya una pancreatitis instaurada. Entonces, entre los exámenes complementarios de ingreso, como habíamos indicado, hemograma, todo lo que es el perfil hepático, transaminasas, fosfatasa alcalina, ¿no? Proteinograma, etcétera, ¿no? La función renal, electrolitos, tiempos de coagulación, una radiografía, ¿verdad? Una ecografía hepatobiliar inicialmente, y si nosotros ya evidenciamos, tenemos una gran sospecha de pancreatitis aguda, por supuesto una tomografía abdominal, ¿no? Y dependiendo de la función renal, podemos solicitar con contraste en el mejor de los casos. Sin embargo, si ya tenemos una falla renal, una tomografía con contraste va a estar totalmente contraindicada. Y por supuesto, ¿cómo vamos a predecir nosotros la gravedad, ¿no? De este cuadro clínico, ¿no? Entonces, primero nosotros vamos a tener los criterios de gravedad durante la valoración inicial. Primero, el cuadro clínico, ¿no? La presencia de más de 3 criterios de Ramson, tienen que aprender obligadamente los criterios de Ramson. Tenemos el Apache, ¿no? Pero que esto lo maneja terapia intensiva, pero los de Ramson sí o sí tienen que saber. Y por supuesto tenemos que reconocer la presencia de los signos de falla orgánica. Un choque, por ejemplo, ¿no? Cuando la presión arterial sistólica está menor a 90 milímetros de mercurio, una insuficiencia respiratoria, cuando la presión de saturación de oxígeno está menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Una falla renal, la que acababa de indicarles, cuando tenemos una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si está 2,2, ya es una contraindicación también para una tomografía con contraste, ¿no? Y por supuesto, una hemorragia gastrointestinal, ¿no? Unos 500 ml en 24 horas. Entonces, si nosotros vemos estos criterios, ¿no? Cuando está hospitalizándose el paciente, a las 48 horas, ¿ya? Tenemos que volver a valorar a estos pacientes clínicamente y con todo el laboratorio de control. Todo lo que hemos solicitado al inicio, tenemos que volver a solicitar a las 48 horas y, por supuesto, de acuerdo a esto, empezar a pronosticar, ¿no? La evolución de la pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? Entonces, eh, primero, el cuadro clínico, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros nuestro criterio, si el cuadro está con evolución positiva, negativa o estacionaria. La presencia de falla orgánica múltiple, probablemente ingresa con una falla orgánica o sistémica, en este caso renal, pero aparece una falla orgánica pulmonar, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener dos fallas orgánicas. Más de 3 criterios de Ransom a las 48 horas y además la presencia de necrosis pancreática por una tomografía, ¿no? Todos estos van a hacer que podamos predecir la evolución de una pancreatitis aguda. Por una tomografía podemos nosotros también
pronosticar el grado de gravedad, ¿verdad? Y para esto vamos a utilizar la clasificación de Baltázar. Esto para que conozcan, ¿no? Porque más es incluso es para residencia. Entonces, sin embargo, ustedes tienen que conocer que por tomografía también se puede pronosticar la gravedad por la clasificación de Baltázar, ¿no? Entonces, por esta clasificación, nosotros dependiendo del de la magnitud de la necrosis y las colecciones peripancreáticas o pancreáticas, nosotros vamos a catalogar una pancreatitis aguda como A, B, C, D y E por la clasificación de Baltázar, ¿no? Por supuesto, tenemos otros estudios imagenológicos, como es la resonancia magnética, es un muy buen estudio para la vía biliar, páncreas, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí en Potosí solo existe en la caja, ¿no? Y sé que, por ejemplo, en este momento no está funcionando. Es un equipo muy sensible, ¿no? El mismo costo del estudio es mayor, ¿verdad? Entonces podemos limitarnos con una tomografía, una colangioresonancia, una ecoendoscopía, ¿verdad? Son métodos mucho más modernos. Si nosotros empezamos a tratar al paciente, algo muy importante, mucho antes de iniciar una buena hidratación, etcétera, dependiendo todo lo que nos está indicando el laboratorio, es importante iniciar los antibióticos, ¿no? Muchas veces se inicia dos mínimamente y algunas veces incluso tres antibióticos, ¿no? Y ahí tenemos algunos antibióticos como es los imipenem, por ejemplo, ¿no? Ciprofloxacina con metronidazol, que nos da muy buen resultado. Casi siempre empezamos con este esquema. Y por supuesto podemos añadir otro antibiótico, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que la pancreatitis solamente se opera cuando esa colección, ¿verdad? Se demuestre que está infectada. ¿De acuerdo? Existe un tratamiento endoscópico de la pancreatitis aguda, ¿ya? Sin embargo, nosotros clínicamente y con ayuda de imagenología, en este caso ecografía y laboratorio, podemos predecir el riesgo de coledocolitiasis. ¿Qué significa esto? La posibilidad, ¿no? De que la pancreatitis aguda, ¿no? O la causa de la pancreatitis aguda sea evidentemente una obstrucción de la vía biliar por cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros de acuerdo a lo que vamos a ir evidenciando en en esta clasificación del riesgo de colitiasis, que es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Podemos identificar e inmediatamente dirigir al paciente a una endoscopía, porque si está obstruido, por lógica, ¿qué tenemos que hacer? Desobstruir, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo operamos nosotros la vesícula de un paciente que ha sido complicado, ¿no? Por una pancreatitis aguda? ¿Cuándo operamos? Por supuesto que tenemos que tener un margen de recuperación en el paciente, ¿no? Y se sigue manejando que una vez que nosotros resolvemos la pancreatitis aguda, se controla la pancreatitis aguda, ¿verdad? Y si el paciente todavía es portador de su vesícula y además con presencia de cálculos, generalmente, ¿no? Después de unos 21 a 30 días de que se dé alta al paciente. Si nosotros le damos alta hoy día a un paciente que ha sido controlado una pancreatitis aguda, tenemos que esperar mínimo 3 a 4 semanas para operar su vesícula, precisamente porque no queremos infectar toda esa inflamación en el páncreas. Aquí tenemos los criterios de Ramson para una pancreatitis aguda, ¿no? De origen biliar y la no biliar o la posalcohólica en este caso. Entonces tienen que saber ustedes los 12 parámetros de los criterios de Ramson. ¿Cuáles son las complicaciones sistémicas y precoces asociadas, por supuesto, a un fallo multiórgano,
son las sistémicas, ¿verdad? Es lo primero, choque, insuficiencia renal aguda, encefalopatía, insuficiencia renal aguda, complicaciones metabólicas. Las complicaciones intermedias, ¿no? Entre la segunda y quinta semana, necrosis pancreática o peripancreática, abscesos o pseudoquistes, ¿verdad? Por eso nosotros esperamos el tratamiento quirúrgico de la vesícula, si ha sido la causa, ¿no? Unas 3 a 4 semanas, precisamente porque podemos tener algunas complicaciones, incluso tardías, como es una citis pancreática o una hemorragia local. Está lo que hemos hablado, todo el manejo según este protocolo de la pancreatitis aguda, un dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda, como hemos dicho, dolor en epigastrio, irradiado de la región lumbar, o lo que llamamos un dolor en cinturón. Una historia clínica, examen físico, amilasa, lipasa, ¿verdad? Por 4x2, como habíamos indicado, ¿no? Y por supuesto, predecimos la gravedad con los criterios de Ramson y la presencia o no de la falla orgánica, ¿verdad? Entonces, todo este protocolo nosotros vamos a manejar hasta llegar, ¿no? A una coledocolitiasis, colangitis, ¿no? Que va a ser resuelta por una CEPRE o una ERCP. Y aquí vamos a ver de forma mucho más didáctica cómo vamos a manejar, reconocer, ¿no? Diagnosticar y empezar a manejar una pancreatitis aguda según el consenso de Semisiuk actualizado al 2016, ¿no? Aquí está con 2014. Entonces, cada 10 años prácticamente aparece o se mejora. Es el único de los consensos que ha tenido una actualización, ¿no? Más antes manejábamos lo que es el consenso de Atlanta de 2002. El 2012 aparece el consenso de Semisiuk, ¿no? Es un consenso universal, ¿de acuerdo? Que para el manejo de la pancreatitis aguda. Entonces, en la nueva clasificación, ¿no? En el consenso de Simisiuk, ¿ya? La gravedad va a estar basada en factores que van a determinar la evolución de la pancreatitis aguda. ¿Cuáles van a ser estos? La necrosis pancreática o peripancreática y la falla orgánica. Estos dos factores van a determinar la evolución de una pancreatitis aguda, ¿no? ¿Cuáles son las fallas orgánicas más frecuentes que se presentan en una pancreatitis aguda? Un fracaso cardiovascular, ¿no? Una falla respiratoria y una falla renal. Y ahora vean, según este consenso, para determinar la gravedad de una pancreatitis aguda, es suficiente la aparición o la presencia de una de estas fallas orgánicas. ¿De acuerdo? Si presenta solamente una falla renal, para nosotros, ¿no? Según este consenso, ya se considera como una pancreatitis aguda grave. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la clasificación que vuelve, ¿no? Porque antes se borró lo que es leve, había edematosa, por ejemplo, ¿no? Ahora se considera pancreatitis aguda leve cuando está ausente la necrosis peripancreática y además está ausente una falla orgánica. Entonces es una pancreatitis aguda leve. Pancreatitis aguda moderada cuando existe cualquier tipo de necrosis, ¿no? Pero que está estéril. Recuerden que iniciamos siempre antibióticos, ¿verdad? Para esto. Entonces, si está presente una necrosis pancreática estéril o un fallo orgánico transitorio, ¿vean? Ahí sí llamamos una pancreatitis aguda moderada, ¿no? Cuando el fallo orgánico es transitorio, ¿de acuerdo? Pancreatitis aguda grave, cuando está presente cualquier grado de necrosis y además, ¿no? Ya tenemos una infección de esa necrosis, ¿de acuerdo? Y además está presente una falla orgánica persistente, ¿de acuerdo? Y tenemos una pancreatitis aguda crítica, cuando está presente la necrosis peripancreática, además está infectada,
y además existe una falla orgánica persistente. ¿No? ¿Cuándo llamamos nosotros una falla orgánica transitoria? Cuando en los primeros 48, 72 horas, ¿no? Después de un tratamiento adecuado, empieza a resolverse esa falla orgánica, pulmonar, cardiovascular o renal, ¿de acuerdo? Sin embargo, puede persistir esta falla orgánica pese al tratamiento adecuado, entonces va a ser considerada como una falla orgánica persistente. Cuando no se resuelve en un periodo corto de tiempo, en las primeras 48, 72 horas, recuerden que a las 48 horas tenemos que repetir todo el laboratorio y hacer una nueva evaluación con el paciente, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a considerar que la falla orgánica es persistente porque no se ha resuelto pese al tratamiento indicado. Cuando consideramos nosotros una falla orgánica cardiovascular, cuando va a existir una hipotensión, cuando la presión arterial sistólica, ¿verdad?, está menor a 90 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros va a ser importante esto, memorizar. Y si está presentando el paciente un cuadro clínico de pancreatitis aguda y además presenta una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, consideramos que esa pancreatitis aguda está acompañada de una falla orgánica cardiovascular, ¿no? En lo que respecta al fallo orgánico respiratorio, ¿no? Vamos a tener una presión de saturación de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces cae lo mismo que se tomaba en cuenta antes, ¿de acuerdo? Y finalmente una falla orgánica renal, ¿no? Cuando vamos a evidenciar el incremento de la creatinina basal por 2, ¿no? Habíamos indicado mayor a 2, ¿de acuerdo? O finalmente cuando el flujo, ¿no?, o la producción de orina va a ser menor a 0,5 milímetros por kilogramo hora en 12 horas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en la práctica vamos a aprender a calcular, ¿no?, todo lo que es la diuresis horaria, ¿no? Cómo tenemos que eh, empezar una hidratación al paciente, dependiendo del sexo, del peso, de la edad, ¿no? Y del grado de deshidratación. ¿De acuerdo? En este consenso de Semisiuk aparecen nuevos criterios, ¿de acuerdo? Con los cuales nosotros vamos a ingresar al paciente directamente a terapia intensiva. ¿Cuáles son estos nuevos conceptos que nos indica el consenso de Semisiuk? Vean, puede ser una pancreatitis aguda potencialmente grave, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de esto? Cuando se evidencia una pancreatitis aguda que va a presentar uno o más fallos orgánicos, ¿de acuerdo? Puede ser una hipotensión arterial y una falla renal, ¿no? O finalmente una falla respiratoria con falla renal, o los tres van a estar presentes. Entonces lo consideramos como una pancreatitis aguda potencialmente grave cuando están presentes una o más fallas orgánicas y además van a estar presentes los signos de alarma. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos signos de alarma? ¿No? Que son los clínicos, radiológicos, laboratoriales y según las escalas, ¿no? Existen bastantes escalas. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Vean, entre los clínicos, paciente obeso, paciente añoso de tercera edad, cuando ya existe una defensa abdominal, derrame pleural, alteración de la conciencia, ¿no? Entonces tenemos una pancreatitis aguda con dos fallas orgánicas y además están presentes estos signos de alarma. Puede ser un paciente obeso, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros ya es una pancreatitis aguda potencialmente grave. Entonces, ese paciente va a terapia intensiva. Otro signo de alarma son los analíticos. Vean, como les había indicado, aquí ya nosotros solicitamos la procalcitonina y la PSR, ¿no? Pero nos ayuda todavía la amilasa, la lipasa, LDH, etcétera. Entre otros signos de alarma, los radiológicos, ¿no? Podemos observar
desame pleural por ecografía líquido libre en cavidad peritoneal, ¿no? Y por supuesto las escalas pronósticas, ¿no? Las de Ranson, Glasgow, Apache, pero eso lo manejan en terapia intensiva. Entonces, si tenemos una pancreatitis aguda con dos fallas orgánicas y además están presentes los signos de alarma, ese paciente, por supuesto, debe ser hospitalizado en terapia intensiva, ¿no? Y lo que les había indicado, el diagnóstico por imagen, según la clasificación de Baltasar, ¿no? Esto para que conozcan, ¿no? Ya es en su competencia, esto no les van a solicitar. Y el tratamiento, vean, el drenaje interno y externo endoscópico o drenaje percutáneo. Ya no hacemos cirugías, ¿de acuerdo? Peor todavía si son abiertas. Se podría intentar primero con un drenaje interno-externo por endoscopía o hacer una punción percutánea, ¿de acuerdo? Para drenar esa colección, pero tenemos que demostrar que esa colección o esa necrosis está infectada, ¿no? Entonces, el manejo, como dice, el manejo de los pacientes con necrosis y colección estéril es conservador, ¿no? Mejoramos todo el estado general, su hidratación, ¿no? Su alimentación parenteral, su antibioterapia, etcétera. El manejo de los pacientes con necrosis infectada es quirúrgico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que em, catalogar bien al paciente, cuál cirugía necesita, aunque ahora nosotros nos limitamos a hacer una laparoscopía, ¿no? Con sus drenajes respectivos, ¿verdad? Sin embargo, los